Hola, muy buenos días, compañeros docentes. En esta oportunidad me permito enfocar esta exposición sobre el fenómeno de duelo en el modelo de intervención social comunitario. Mi grupo está conformado por Leonela Mazabel, Camila Andrea Urbano y quien les habla, Adriana Fernanda. Bueno, y como le decía, el duelo es un fenómeno humano de carácter psicosocial que implica unos procesos que precisan o más claramente que son subjetivos a establecer ciertos vínculos como el pensamiento, la cognición, las emociones. Estos vínculos están ligados a, por ejemplo, manifestaciones pues tanto sociales como culturales que pues para más claridad es como por ejemplo la particularidad o la forma de verlo y de vivir este tipo de fenómeno. Para más claridad vamos a profundizar las 5 etapas del duelo. En 1969 digamos que pues como que se desarrollaron o surgieron esta teoría por la psiquiatra suizo-estadounidense Elizabeth Kubler-Ross. Ella sacó un libro que se llama Sobre la muerte y el morir. Aquí plasmó estas 5 etapas del duelo que explican cómo se siente la persona en distintos momentos de su luto y cómo tienden a actuar ante este fenómeno. La primera etapa es la etapa de la negación. Pues acá literalmente la persona, digamos como que esto trata de amortiguar el golpe de la muerte de ese ser querido y digamos que aplaza una parte del dolor. Pero tenemos que tener en cuenta que esto pues no puede ser indefinido, que en algún momento esta persona pues digamos que chocará o despertará con la realidad y se dará cuenta que en realidad sí pasa pues que el ser querido no está. En la segunda etapa es la etapa de la ira. En esta fase son como pues más que todo ya rasgos característicos que por ejemplo son los sentimientos de rabia, el resentimiento y asimismo como también la búsqueda de personas responsables, culpables por esa muerte. Digamos que la ira aparece ante esa frustración de que la muerte pues realmente es algo irreversible, ¿sí? Y que obviamente no hay ninguna solución para remediar eso, porque realmente pues sabemos que en cualquier momento a todo pues va a llegar ese proceso. En la tercera es la etapa de la negociación. En esta etapa la persona, digamos, tiene una idea como, más que una idea, algo como fantasioso. En esta etapa, digamos que la persona puede revertir o cambiar el hecho de la muerte, ¿sí? Entonces, por ejemplo, es común preguntarse qué habría pasado si no hubiera salido o no hubiera ido a tal parte o no hubiera estado, bueno, entonces como ese tipo de preguntas y ese tipo de represalias, digamos que evitando como tal el resultado final, ¿cierto? De una u otra forma. En la cuarta etapa es ya la etapa de la depresión. En esa etapa pues donde la persona entra en una tristeza profunda, pues la sensación del vacío pues obviamente que son las características digamos como fundamentales de esta etapa, las que más resaltan. Quiero aclarar algo que pues obviamente digamos el nombre pues no se refiere como digamos a una depresión clínica, ¿no? Ni tampoco como un problema de salud mental, sino que digamos que es como un conjunto de emociones que se vinculan ante esta tristeza natural, ante este fenómeno, ante la pérdida de este ser querido, ¿cierto? Y pues digamos que algunas personas pueden sentir que no tienen pues como sentido seguir viviendo, de que sin esa persona, entonces digamos que esto hace una reacción negativa y esa persona puede aislarse de su entorno familiar, social. Y ya en la última etapa, que es la etapa de la aceptación, entonces aquí es donde una vez aceptada la pérdida, pues la persona en el duelo aprende a convivir con el dolor emocional, digamos que aprende a vivir en un mundo en el que el ser querido no está, pero recuerda como la capacidad de experimentar la alegría, los momentos bonitos que vivía con esa persona y es llevarse un buen recuerdo y recordarlo de esa manera.
Entonces ya le doy pues procedencia a mis compañeras para la segunda parte. Ahora les presentaremos las fases de nuestra intervención. En esta parte definimos el tema, objetivos y la propuesta de intervención. Entonces, el tema fue el fenómeno humano del duelo desde el campo de acción social comunitario, y la población fue un grupo de personas de 21 a 50 años. El objetivo de esta tarea es conseguir que la persona no arrastre el dolor de la pérdida a lo largo de su vida, de tal manera que las emociones puedan estar acompañadas por sensaciones corporales y evitar un trastorno de alimentación y alteraciones perceptivas con ilusiones o alucinaciones. La propuesta de intervención fue enfocada en el duelo en adultos. En este caso, pues, la familia que acaba de perder un familiar por enfermedad. Bueno, una semana después del fallecimiento, se pudo trabajar en asesoramiento del duelo, donde nuestro objetivo fue facilitar el mismo y prevenir que se complique, y se tiende en hacer pasar al doliente por la tarea del duelo, tomando el tiempo necesario y elaborando un espacio de atención hacia las emociones de culpa, autorreproche, enfado, alivio, que son las que probablemente complican el duelo. Bueno, seguimos con la fase 2. En esta elegimos el modelo de intervención, el cual fue el modelo de ayuda mutua. El objetivo de este modelo es que los participantes aprendan nuevas habilidades sociales, cognitivas y conductuales que le permitan alcanzar una mayor calidad de vida. Los principios de este modelo son el grupo en un entorno ideal para que las personas revisen sus necesidades y objetivos de manera colectiva, obteniendo apoyo para ellas mismas y para las demás. Cuando una persona ayuda a los demás, también se está ayudando a sí misma. En la fase 3, bueno, en esta fase definimos la caracterización de la población seleccionada y también se hizo el consentimiento informado junto a las técnicas que se llevarían a cabo. Entonces, en cuanto a la caracterización de la población, tenemos cantidad 5 personas, la edad entre los 21 y 50 años, el estrato socioeconómico entre el 1 y el 2, y el lugar de aplicación en el barrio El Rosario en Oporapa. El tipo de intervención fue grupal. Bueno, luego tenemos el consentimiento informado y definimos las técnicas que llevaríamos a cabo, las cuales fueron la técnica de reflexión, la cual iniciamos el 3 de mayo hasta el 7 de mayo con una duración de aproximadamente 1 hora en la mañana. Y la segunda técnica fue la técnica de la silla vacía, la cual realizamos la intervención en las fechas 10, 12 y 14 de mayo en horas de la tarde. Fase 4. En la fase 4 vamos a encontrar las técnicas que se llevarán a cabo en el modelo de intervención. Como la primera que usamos fue la silla vacía, entonces vamos a hablar un poquito de ella. La técnica de la silla vacía es más conocida como la terapia la Gestalt, que fue creada por el psicólogo Fritz Perls con el propósito de elaborar un método que permitiese reintegrar a la vida de los pacientes fenómenos o cuestiones no resueltas. La técnica en cuestión trata de reproducir un encuentro con una situación o persona con el fin de dialogar con ella y conectar emocionalmente con el suceso, pudiendo aceptar la situación y darle una conclusión. El nombre de la técnica de la silla vacía proviene de la utilización de una silla real, en el cual el paciente se sentará e imaginará la persona, situación o faceta que le provoca el bloqueo emocional y posteriormente establecer un diálogo antes de lo mencionado. Técnica de reflexión. Consiste
en que cada uno del grupo o la coordinadora deberá solicitar a los integrantes que se sientan formando un círculo. A cada participante se le deberá repartir una hoja con puntos a responder, que ninguno quede en blanco. Luego se recogerá de manera aleatoria y se volverá a discutir entre los miembros con el propósito que de cada uno tenga respuesta de los otros. En la fase 5 encontramos los resultados y las conclusiones. Como cada duelo es un viaje distinto, toda pérdida conlleva una ruptura, un sufrimiento, un dolor y que necesita un tiempo de duelo en sus diferentes etapas para ser asimilada y comprendida. No hay pérdida grande o pequeña. La pena no puede medirse, las destrezas de una experiencia personal y subjetiva, y nadie puede sentir y comprender su intensidad del mismo modo. Las opiniones externas sobre el sufrimiento son basadas en juicios e incluso en prejuicios que no aportan nada, excepto malestares. Todas pérdidas cuentan. El duelo no solo lo pasamos por la muerte de un ser querido que desaparezca de nuestras vidas, algo que es importante para nosotros. Puede llevarnos a través de un verdadero proceso del duelo, que ser superado, que haya sido aceptado y vivido. Expresar nuestro dolor y entender su significado nos ayudará a asimilar nuestra pérdida. Muchas gracias.